La historia la escriben los vencedores. Pero a veces, para vencer, tienen que borrar de la memoria a las mismas personas que les enseñaron a ganar. Antes de que Roma se convirtiera en leyenda, absorbió todo el conocimiento de una civilización más avanzada: los etruscos. Fueron ellos quienes sentaron las bases de Roma, desde sus ciudades fortificadas hasta sus símbolos de poder. Y a cambio, Roma borró su nombre de la memoria humana. Los etruscos no se desvanecieron, fueron obligados a desaparecer. Fue un silencio frío, calculado, perfectamente orquestado, que duró 2000 años. Pero, ¿qué llevó a Roma a ocultar tan desesperadamente sus propios orígenes? ¿Qué temían tanto de sus antiguos maestros? Esta historia no es solo el relato de una civilización olvidada. Es la revelación de una conspiración de silencio meticulosamente organizada y la búsqueda de la verdad detrás de uno de los mayores enigmas del mundo antiguo. Cuando soplas el polvo de los siglos de una piedra antigua, lo primero que emerge no es una respuesta, es una huella, apenas perceptible, confusa, pero innegable. Una impronta que dice que alguien caminó por esta tierra mucho antes de que Roma pronunciara su primera palabra. Una presencia que la historia prefirió relegar al olvido. Estas huellas se interrumpen en las brumosas llanuras de la Toscana, donde las suaves colinas ocultan en silencio ciudades sin nombre y tumbas que no dejaron testimonios escritos. Los etruscos no llegaron con el estruendo de los carros de guerra o la luz de las escrituras sagradas. Surgieron como una sombra que ya conocía esta tierra, como si simplemente hubieran regresado para continuar algo que quedó inacabado en tiempos más antiguos que la propia historia. Su origen es un acertijo, un enigma sobre el que los eruditos han debatido durante miles de años sin llegar a una conclusión definitiva. Y este misterio forma la primera y más profunda grieta en la narrativa de quienes fueron. Heródoto, el historiador griego a menudo llamado el padre de la historia, propuso una versión impregnada de mito. Afirmaba que los etruscos fueron una vez lidios de Anatolia, la actual Turquía. Tras una larga hambruna, su rey decidió dividir al pueblo por la mitad. Una parte se quedó, mientras que la otra, guiada por el príncipe Tirreno, partió hacia el oeste en busca de nuevas tierras. Desembarcaron en Umbría, en Italia, y allí crearon una nueva civilización. Los griegos los llamaban tirrenos. Los romanos más tarde los llamarían etruscos. Si esta historia es cierta, eran inmigrantes de Oriente que trajeron una herencia extraña al corazón de Europa. Pero siglos después, otro historiador griego que vivía en Roma, Dionisio de Halicarnaso, discrepó categóricamente. Tras estudiar la lengua, la religión y las costumbres etruscas, llegó a la conclusión de que no tenían ninguna conexión con los lidios. Su lengua no se parecía a ninguna otra de la región. Concluyó con certeza que los etruscos no vinieron de ninguna parte. Eran los habitantes originales de Italia, un pueblo autóctono que se desarrolló de forma aislada desde tiempos prehistóricos y poseía una cultura sin parangón. Esta disputa no es meramente académica, toca la esencia misma de la identidad. Si los etruscos vinieron de Oriente, eran forasteros en el mapa de Europa. Pero si eran autóctonos, ¿por qué su escritura, sus creencias y su estructura social parecían tan ajenas incluso en comparación con los pueblos itálicos vecinos? Parecían una anomalía, una aberración cultural en el flujo del desarrollo de la península. A diferencia de Roma, que tenía la leyenda de Rómulo y Remo, los etruscos no dejaron una historia clara de su origen. Ni un héroe fundador, ni un antepasado sagrado. Aparecieron como un susurro imposible de rastrear hasta un único momento. Se percibe una silenciosa incomodidad al hablar de sus orígenes,
Porque si no eran de aquí, ¿cómo podían comprender esta tierra con tanta sutileza? Y si eran locales, ¿por qué parecían tan extraños? Quizás fue esta sensación de incongruencia la que obligó a la historia romana, en su afán por crear una identidad fuerte y pura, a borrarlos. Nada inquieta más a un imperio en ascenso que el recordatorio de que sus cimientos fueron puestos por un pueblo que no podía explicar ni controlar del todo. Para Roma, los etruscos eran una ecuación sin resolver. Y en un mundo obsesionado con el orden y la lógica, una ecuación sin resolver es una amenaza. Tal vez fue esta ambigüedad, esta nube que rodeaba su origen, lo que se convirtió en su primera sentencia, dictada mucho antes de que el último soldado romano marchara sobre su última ciudad. Si esas tenues huellas en suelo italiano marcaron el inicio del misterio, lo primero que esculpieron en este paisaje no fue Roma. Fueron ciudades con murallas curvas y fluidas, como las arrugas en la frente de un hombre que ha visto demasiado. La historia de Roma suele comenzar con una loba, Leche y dos hermanos abandonados que construyen un imperio sobre la fe y el hierro. Pero esa es una leyenda, creada mucho después de que la verdad sucediera. Y la verdad es que mucho antes de que Rómulo blandiera su hacha para trazar la primera frontera de Roma, poderosas ciudades etruscas como Velles, Tarquinia y Cerveteri ya se erigían en toda su grandeza, con sistemas de drenaje subterráneo, templos grandiosos y rituales complejos. Roma no nació del vacío. Nació a la sombra de una civilización mayor. Fueron los etruscos quienes trajeron la idea misma de ciudad organizada, de poder expresado a través de símbolos, de una sociedad que funciona según reglas, sistemas que Roma más tarde robaría, reinterpretaría y declararía como propios. En los primeros siglos de la historia romana, en el llamado período monárquico, todo lo que más tarde se consideraría romano no era en realidad más que una ambiciosa copia de las estructuras etruscas existentes. Y esta conexión no era difusa. Estaba grabada en los propios nombres de los primeros reyes de Roma. La leyenda cuenta que 3 de los primeros 7 reyes de Roma, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, cuya madre era etrusca, y Tarquinio el Soberbio, eran de origen etrusco o tenían raíces etruscas. No solo gobernaron Roma, la moldearon. A Tarquinio Prisco se le atribuye la construcción del masivo sistema de drenaje de la Cloaca Máxima, el establecimiento de los cimientos del Foro Romano y el inicio de la construcción del Templo de Júpiter en la colina capitolina. No eran proyectos menores, eran la columna vertebral del futuro imperio. Pero el legado etrusco no es solo ladrillo y piedra. Permeó todos los rincones de la vida política y religiosa romana. La arquitectura, el uso del arco, una estructura que hizo posible los mayores edificios de Roma, ya era dominado a la perfección por los etruscos en sus puertas de la ciudad y sus tumbas. Los símbolos del poder. La silla curul de marfil, en la que se sentaban los más altos magistrados de Roma, era una importación directa de los tronos ornamentados de la nobleza etrusca. Aún más importantes eran las fasces, un haz de varas atado alrededor de un hacha, que simbolizaba el poder del Estado romano para gobernar y ejecutar. Este símbolo también provenía de los guardaespaldas reales etruscos, los lictores, que lo habían portado durante siglos. Los rituales. El triunfo romano, el desfile más glorioso que un general podía recibir, con sus carros, túnicas púrpuras y honores divinos, era probablemente una copia casi exacta de una ceremonia etrusca. Incluso las artes sagradas de la adivinación, ya fuera el examen del hígado de los animales, aruspicina, o la observación del vuelo de las aves, augurio, eran de origen etrusco y enseñadas por sus sacerdotes mucho antes de que Roma las adoptara como política de Estado. Pero no fue un intercambio cultural entre iguales.
Fue una relación entre un verdadero maestro y su ambicioso aprendiz. Los etruscos entregaron a Roma el conjunto de herramientas para construir un imperio. Pero un imperio no puede sobrevivir sobre cimientos prestados. Debe reescribir su propia historia de origen. Y para ello, necesita borrar la mano guía que una vez lo sacó de la sombra. Nada incomoda más a un nuevo gobernante que admitir que una vez aprendió de otro. Y así, Roma, en su afán por convertirse en el rostro de la civilización, se despojó de su vieja piel, como si nunca la hubiera llevado. Los etruscos fueron expulsados de la historia no por ser débiles. Fueron eliminados porque eran demasiado fuertes, demasiado originales, demasiado independientes para ser reducidos a una nota a pie de página en la epopeya romana. Y así desaparecieron. No como un enemigo vencido, sino como un maestro olvidado. Hay una forma sencilla y despiadada de borrar una civilización de la memoria colectiva. Hacer que nadie pueda entender su lengua. No hace falta destruir edificios. No es necesario quemar obras de arte. Basta con romper el vínculo entre la palabra y el significado. Los etruscos no fueron aniquilados en una gran guerra. No fueron asimilados silenciosamente como culturas más débiles. Durante siglos, incluso mientras Roma se fortalecía, los etruscos seguían hablando su lengua. Seguían escribiéndola en sarcófagos, en cerámicas, en piedras sagradas. Pero gradualmente, esa voz se fue apagando, sumergiéndose en el suelo de un silencio forzado. Y para cuando Roma comenzó a contar la historia del mundo, el etrusco se había convertido en un sonido sin traductor. Se le permitió existir físicamente, pero se le despojó del poder de decir algo. El etrusco es uno de los mayores enigmas de la lingüística histórica. Los eruditos la llaman una lengua aislada, lo que significa que no pertenece a ninguna familia lingüística conocida, ni siquiera a la indoeuropea que dio origen al latín, al griego, al sánscrito y a la mayoría de las lenguas europeas modernas. El etrusco se mantiene aparte, una isla en el vasto océano del habla humana. Su gramática, léxico y fonética no tienen parientes cercanos. Esto profundiza aún más el misterio de quiénes eran los etruscos y los hace parecer extraños incluso para sus vecinos más próximos. Hoy hemos recopilado más de 13.000 inscripciones etruscas. Puede parecer un gran número, pero la abrumadora mayoría son dolorosamente breves y repetitivas. Son inscripciones funerarias, los nombres de los difuntos, sus padres, su edad, o simples dedicatorias en cerámica como mi Calairu, pertenezco a Calairu. Podemos leer las letras, ya que los etruscos tomaron prestado y modificaron el alfabeto griego. Podemos pronunciar las palabras, pero ahí es donde todo termina. Lo que es realmente sorprendente es la ausencia total de textos largos y complejos. No hay una epopeya como la Ilíada de Homero, ni filosofía como la de Platón, ni tragedias como las de Sófocles, y lo que es más importante, ni crónicas históricas como las de Livio. Nada estructurado ha sobrevivido. No ha llegado ni un solo texto que cuente su propia historia. Incluso de las inscripciones que tenemos, solo entendemos fragmentos. Es una lengua cercenada de la memoria, como una carta escrita en un código que nadie recuerda cómo descifrar. Pero la verdadera pregunta no es por qué no la entendemos, sino por qué ya no podemos entenderla. Las lenguas no desaparecen sin más. Son suplantadas, proscritas, tachadas de arcaicas, heréticas o rebeldes. Durante el ascenso de Roma, cuando el poder exigía unidad y control, el etrusco fue gradualmente desplazado de la vida pública, de la política, de los rituales, de la educación. Dejó de enseñarse a la élite. Luego, dejó de enseñarse por completo.
No hizo falta ningún decreto. La gente entendió. Si se silencia una lengua durante el tiempo suficiente, un pueblo entero acaba por olvidar cómo pronunciar su propio nombre. Los romanos quizá no quemaron los libros etruscos. Tal vez esos libros nunca se escribieron en algo tan frágil como el papiro. Pero hicieron algo mucho más duradero. Reescribieron el mundo entero en su propia lengua. Grabaron inscripciones en piedra en latín. Alabaron a sus dioses en latín. Escribieron leyes, historia y poesía en una lengua que el resto de la península se vio obligada a adoptar. Y una vez que el mundo empezó a girar en torno al latín, todo lo demás se convirtió en un ruido de fondo, un recuerdo que nadie podía nombrar. Este fue el primer y más eficaz paso para borrar una civilización entera. Si la lengua etrusca fue silenciada, la siguiente pregunta es: ¿a dónde fue a parar su conocimiento? Cada vez que una gran civilización se derrumba, instintivamente buscamos los restos de bibliotecas, como la de Alejandría en Egipto o los archivos de tablillas de arcilla de Mesopotamia. Porque en nuestra mente, el conocimiento debe tener un hogar, una forma física, páginas llenas de escritura. Pero con los etruscos, esta pregunta se vuelve aún más inquietante. Dejaron innumerables signos de una cultura muy desarrollada: arte, arquitectura, metalurgia, astronomía. Y sin embargo, en ninguna parte hay un centro evidente donde se almacenara este conocimiento. Ni una biblioteca, ni una escuela, ni un archivo. ¿Significa esta ausencia que no tenían literatura escrita? No necesariamente. Autores romanos como Cicerón mencionan un cuerpo organizado de conocimiento etrusco conocido como la disciplina etrusca. No era un solo libro, sino una colección sagrada de enseñanzas que regulaba todos los aspectos de la vida. Se dice que incluía 3 conjuntos principales de textos: los Libri Haruspicini, manuales para leer presagios en las entrañas de los animales; los Libri Fulgurales, sobre la interpretación del significado de los rayos; y los Libri Rituales, una extensa guía de ceremonias, desde la fundación de ciudades y la construcción de templos hasta la organización de ejércitos y la interpretación de señales en la vida cotidiana. Incluso el origen de este conocimiento, según la leyenda etrusca, está envuelto en misterio. Una historia cuenta que un campesino de Tarquinia estaba arando su campo cuando una extraña criatura emergió del surco. Tages, una figura de niño con la sabiduría de un anciano, cantó a viva voz todo el contenido de la disciplina a los asombrados etruscos, y sus sumos sacerdotes, los lucumones, lo registraron y preservaron cuidadosamente. Entonces, ¿qué pasó con estos libros sagrados? ¿Por qué no ha sobrevivido ni un solo fragmento? Quizás fueron escritos en materiales como lino o madera fina, que simplemente no resistieron el paso del tiempo. El tiempo pudo haber hecho el resto. Una de las raras evidencias a favor de esta teoría es el Liber Linteus Zagraviensis, el único texto etrusco en lino que se conserva. Irónicamente, sobrevivió solo porque fue cortado en tiras y utilizado como vendas para una momia egipcia. E incluso este libro, aunque es el texto etrusco más largo que poseemos, parece ser simplemente un calendario ritual. Sin embargo, la desaparición total de su base de conocimientos sugiere algo más profundo. Quizás la biblioteca etrusca no se guardaba en libros. Quizás para ellos el conocimiento no era algo que se replicaba, sino algo que se experimentaba, se presenciaba y se sentía. Quizás su verdadera biblioteca estaba oculta en otros lugares, en la piedra y la tierra. Sus tumbas estaban diseñadas como ciudades, con frescos que representaban la vida y el más allá. Libros de piedra escritos con imágenes. Cada tumba era un capítulo, cada pintura un pasaje que describía su visión del universo. El plano de un templo, la orientación de las puertas de una ciudad,
Todo estaba sujeto a una lógica cósmica. Eran libros que no se leían con los ojos, sino que se vivían al atravesarlos. En el ritual en vivo, el conocimiento se transmitía de maestro a alumno a través de la ceremonia y la acción. La forma en que un arúspice sostenía el hígado de un animal, cómo leía sus líneas, cómo miraba al cielo. Era un lenguaje vivo que no podía ser completamente fijado por escrito. Una vez que la cadena de transmisión ritual se rompió, la biblioteca viviente se derrumbó con ella. Así que cuando los romanos fueron a buscar la biblioteca etrusca, ya fuera para aprender de ella o para destruirla, es posible que no encontraran nada que quemar. El conocimiento ya estaba integrado en la piedra, en el espacio, en la práctica. Era una sabiduría que no podía ser traducida, copiada o incorporada al nuevo sistema de Roma. Un sistema que exigía que todo estuviera escrito, clasificado y controlado. Y una forma de conocimiento que no se puede controlar es siempre la primera en ser olvidada. Si la biblioteca etrusca yace bajo tierra, en ningún lugar es más masiva y vibrante que en las ciudades de los muertos. Irónicamente, lo que mejor sabemos sobre la vida de los etruscos lo sabemos por cómo se preparaban para la muerte. Sus monumentos más completos y numerosos no son palacios, fortalezas o templos, sino complejos funerarios, o más exactamente, necrópolis, ciudades de los muertos. Pero llamarlas simplemente tumbas no sería del todo justo. No eran cámaras funerarias en el sentido habitual, eran auténticas casas de piedra, con techos, columnas, pasillos, enseres domésticos y frescos tan vívidos que la línea entre el mundo de los vivos y el de ultratumba parece casi borrada. Tomemos, por ejemplo, Cerveteri, donde se encuentra la necrópolis de la Banditaxia, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. No era un cementerio. Era una verdadera ciudad para los difuntos. Tenía calles planificadas, pequeñas plazas públicas y cientos de tumbas en forma de túmulo, parecidas a casas redondeadas, cada una perteneciente a una familia durante generaciones. En el interior, los artesanos tallaron en la suave toba volcánica réplicas exactas de las casas etruscas. Varias habitaciones, camas de piedra, sillas, columnas, incluso objetos cotidianos esculpidos en las paredes. A los muertos no se les enterraba simplemente. Se les daba un mundo entero, cuidadosamente recreado, como si la vida no terminara, sino que simplemente continuara en otra dimensión, paralela y continua. Pero para sentir verdaderamente el alma de los etruscos, hay que ir a Tarquinia y entrar en las tumbas pintadas con frescos. Aquí, en las húmedas paredes de la oscuridad eterna, el arte estalla con una vitalidad sobrecogedora. A diferencia del arte formal y ceremonial de Egipto o de la belleza idealizada y mitológica de Grecia, el arte etrusco es un himno alegre que celebra el momento. No verás dioses juzgando almas ni espíritus sufrientes. En cambio, en la tumba de los leopardos ves un gran banquete. Hombres y mujeres de la nobleza yacen en elegantes lechos, cenando y conversando juntos. Los músicos tocan flautas dobles, suenan las cuerdas de las liras y la atmósfera irradia alegría, intimidad y una asombrosa sensación de igualdad de género. En la tumba de la caza y la pesca, la energía es palpable. Un joven se zambulle desde un acantilado en el agua azul, quizás un salto metafórico a la otra vida. Otros pescan desde barcos mientras las aves vuelan sobre ellos. Es un tributo a la belleza de la naturaleza y al simple deleite de la existencia física. En la tumba de los augures vemos rituales funerarios más complejos. Las figuras parecen estar de luto, pero también hay juegos y combates de lucha. Aparece una figura enmascarada llamada Fersu, que parece dirigir un espectáculo brutal.
Esto sugiere que había rincones más oscuros en la cosmovisión etrusca, rituales y creencias que aún no entendemos del todo. Su atención a la muerte, paradójicamente, dice más sobre cómo vivían. A diferencia de Roma, donde la muerte a menudo se asociaba con la gloria militar o el legado político, los etruscos parecían ver la muerte como una continuación natural y fluida de la vida. No glorificaban el sacrificio, ilustraban la preparación, no prometían un paraíso, construían un lugar donde los muertos pudieran seguir viviendo como siempre, rodeados de color, sonido y ritmo sagrado. Y esto desconcertaba a los historiadores romanos. En un mundo donde la muerte debía ser solemne, instructiva, moralizante, las tumbas etruscas presentaban algo peligrosamente subversivo. La libertad de recordar a su manera, la libertad de seguir viviendo sin juicio. Lo que no se podía controlar no se registraba. O se silenciaba o se distorsionaba. Así que cuando hoy entramos en estas tumbas, no solo exploramos el pasado, escuchamos voces a las que nunca se les permitió hablar en el mundo de los vivos. Si los frescos dentro de las tumbas nos muestran cómo vivían los etruscos, sus esculturas y artefactos revelan quiénes eran en realidad. Cuando la lengua enmudece y no se encuentran libros, el arte se convierte en la última voz que aún habla. Y en la civilización etrusca, el arte no era mera decoración, era memoria hecha forma. En cada estatua de terracota, en cada espejo de bronce pulido, en cada pieza de cerámica buchero negro azabache, no vemos solo técnica. Vemos un alma que se niega a ser olvidada, que no se deja remodelar por la narrativa del vencedor. A diferencia del arte griego, que buscaba proporciones ideales, simetría y la deificación de los humanos, o del arte romano, práctico y rígido, utilizado para tallar los severos retratos de emperadores y senadores, el arte etrusco respira espontaneidad, calidez y expresividad emocional. No se distancia del espectador, lo involucra. Las figuras son personas reales, con miradas, gestos y emociones que parecen a la vez profundamente humanas y extrañamente desconocidas. Echemos un vistazo a algunas de sus obras maestras. El sarcófago de los esposos. Quizás ninguna obra captura el espíritu etrusco tan plenamente como este sarcófago de terracota. Un hombre y una mujer yacen juntos en un lecho de banquete, no como dolientes, no como santos, sino como personas muy vivas. Él la abraza tiernamente por los hombros. Ella parece a punto de verter perfume en su mano extendida. Ambos miran hacia adelante, hacia el espectador, con esa enigmática sonrisa llamada arcaica. Pero aquí es más que un recurso artístico. Es una declaración silenciosa de satisfacción, de sereno desafío ante la eternidad. Esta escultura es una declaración de amor, de igualdad y de la idea de que la conexión humana no termina con la muerte. Continúa. El Apolo de Velles. Esta estatua de terracota de tamaño natural estuvo una vez en la cima de un templo, como parte de una escena mitológica. Pero a diferencia de las estatuas estáticas e inmóviles del Oscuro y de la Grecia contemporánea, este Apolo avanza con una energía dinámica. Su cuerpo está lleno de movimiento, su capa ondea a su espalda y una amplia sonrisa brilla con una vitalidad radiante. No es una deidad distante y abstracta, es una fuerza activa de la naturaleza, una presencia divina en movimiento. La Quimera de Arezzo. Esta obra maestra de bronce revela un lado más oscuro y tenso del arte etrusco. La bestia mitológica, cuerpo de león, cabeza de cabra creciendo de su espalda, cola de serpiente, es capturada en su momento de agonía, abatida por el héroe Belerofonte. Cada músculo está tenso de dolor. La boca del león ruge de furia. La cabeza de la cabra cae en su agonía mortal.
El artista no solo representó un monstruo, capturó un momento puro de sufrimiento y resolución trágica. No era solo un mito, era el espectro emocional completo del ser, desde la alegría hasta el dolor, encarnado en metal. El arte etrusco no estaba reservado exclusivamente para templos o tumbas. Impregnaba la vida cotidiana. La brillante cerámica negra Buchero, creada con un método especial de cocción que dejaba la arcilla de un negro azabache por dentro y por fuera, se utilizaba no solo en funerales, sino también en banquetes y rituales. Los espejos de bronce, a menudo con escenas mitológicas bellamente grabadas en el reverso, formaban parte de la vida diaria de las mujeres nobles. Y quizás fue esto lo que hizo que el arte etrusco fuera tan incompatible con los ideales romanos. No glorificaba los triunfos militares, no adoraba el imperio ni el orden. Celebraba lo cotidiano con tal profundidad que obligaba a detenerse y mirar de verdad. Esta empatía, esta intimidad humana, es lo que lo hacía eterno, y por eso no se le permitió sobrevivir en un mundo construido sobre el control, la jerarquía y la subyugación. Los historiadores romanos más tarde lo reducirían a la etiqueta de decorativo, una degradación deliberada, un intento de silenciar la voz de una civilización que se atrevió a creer más en la dignidad de la experiencia humana que en la maquinaria del poder. Quizás nada desconcertaba, e incluso indignaba tanto a los historiadores griegos y romanos como el papel de las mujeres en la sociedad etrusca. En un mundo antiguo construido sobre un orden patriarcal, donde las mujeres griegas estaban confinadas en el hogar y las romanas eran elogiadas por su silencio y sumisión, la mujer etrusca destacaba como una sorprendente excepción. No era una sombra silenciosa detrás de su hombre. Era una fuerza vibrante e independiente, con un estatus, una voz y un grado de libertad que perturbaba profundamente a las sociedades que la rodeaban. La evidencia de esta posición única no está oculta. Está ahí mismo, en el arte, en las inscripciones, en los objetos. Presencia pública. Como se ve en las pinturas de las tumbas, las mujeres etruscas compartían el lecho del banquete con sus maridos, bebiendo, conversando, disfrutando de la música codo con codo. Para un observador griego, esto era escandaloso. En Atenas, solo las hetairas eran admitidas en tales reuniones. Las esposas respetables nunca aparecerían en un entorno festivo tan público. Derechos de nombre. En miles de epitafios, las mujeres etruscas son mencionadas por su propio nombre, no simplemente como la esposa de o la hija de. Aún más sorprendente, las convenciones de nomenclatura etruscas a menudo incluían el nombre de la madre, matronímico, lo que sugiere un papel significativo del linaje materno en la definición de la identidad, un desafío directo a la estructura estrictamente patrilineal de Roma. Propiedad y alfabetización. Artefactos como espejos de bronce grabados y joyeros a menudo llevan los nombres de sus propietarias, lo que indica un derecho a la propiedad personal. Muchas representaciones en cerámica y espejos muestran a mujeres leyendo o sosteniendo rollos, lo que sugiere que estaban alfabetizadas y educadas. Esta libertad no pasó desapercibida. Fue objeto de burla y condena por parte de escritores extranjeros. El historiador griego Teopompo, que escribió en el siglo IV antes de nuestra era, es famoso por su escandalosa descripción de las mujeres etruscas, probablemente exagerada o sesgada. Afirmaba que cuidan mucho sus cuerpos y los exhiben sin vergüenza. Cenan no solo con sus maridos, sino con cualquier hombre presente. Beben mucho y son muy hermosas. Llegó a afirmar que las mujeres etruscas criaban a sus hijos sin saber quiénes eran sus padres. Durante siglos, este pasaje se utilizó como prueba de la decadencia e inmoralidad etrusca. Pero desde una perspectiva moderna, se lee de manera diferente. No es un reportaje objetivo, es un choque cultural.
Teopompo y sus contemporáneos miraban una sociedad fundamentalmente diferente a través del prisma de sus propias normas patriarcales. Lo que ellos consideraban desvergüenza podría haber sido seguridad en sí mismas. Lo que condenaban como libertinaje podría haber sido libertad social. El verdadero poder de las mujeres etruscas no residía en cómo se vestían o cenaban, sino en su derecho a existir, visible, pública, igualitaria. Y en el mundo romano, construido sobre el control absoluto, donde la familia misma era un microcosmos del imperio gobernado por la mano de hierro del pater familias, una sociedad donde las mujeres no permanecían tras el velo no era simplemente inusual. Era una amenaza ideológica. No desafiaba a los ejércitos ni a las leyes de Roma. Desafiaba su concepto de orden y poder. Y así, al reescribir la historia, los autores romanos convirtieron a las mujeres etruscas en un símbolo de desorden, de desviación, en una advertencia que justificaba la conquista. Roma, afirmaban, trajo la civilización y el orden a un pueblo salvaje e ingobernable. Pero, en realidad, al borrar Etruria, también borraron una visión alternativa de lo que la sociedad y la feminidad podrían haber sido. La historia no solo enterró sus ciudades, enterró un modelo de igualdad de género que el mundo occidental no comenzaría a reconsiderar hasta 2000 años después. Si la sociedad etrusca inquietaba a los romanos por la libertad de sus mujeres, su mundo espiritual les provocaba a la vez asombro y una profunda inquietud. La religión etrusca tenía poco que ver con cualquiera de los sistemas de creencias que la rodeaban. No había mitos exuberantes de dioses apasionados y deidades en conflicto como los que habitaban en la cima del Olimpo. Su religión no era una mitología para ser contada, sino una ciencia para ser practicada. Una disciplina compleja y solemne, centrada en descifrar la voluntad de los dioses, inscrita en cada detalle del universo. Para los etruscos, el cosmos era sagrado, ordenado y estaba lleno de mensajes. El cielo estaba dividido en 16 casas, cada una dominio de uno o más dioses. Cada fenómeno natural, un trueno, el vuelo de un pájaro, la forma del hígado de un animal sacrificado, se consideraba una señal enviada desde una casa divina específica. Los humanos no podían cambiar el destino, pero podían aprender a leer estas señales para prepararse y actuar sabiamente. Todo este sistema de conocimiento se conservaba en su corpus sagrado, conocido como la disciplina etrusca. Para interpretar estas señales divinas, los etruscos desarrollaron métodos de adivinación sorprendentemente complejos, y sus sacerdotes eran de las figuras más respetadas de la sociedad. La aruspicina, la adivinación por el hígado, quizás su práctica más icónica. Después de sacrificar una oveja, un sacerdote, llamado arúspice, examinaba su hígado con sumo cuidado. El hígado era visto como un microcosmos del universo. Un hallazgo arqueológico excepcional, el hígado de Piacenza, es un modelo de bronce de un hígado dividido en secciones, cada una inscrita con el nombre de una deidad. Al analizar formas inusuales, decoloraciones o marcas en un hígado real y compararlas con este mapa cósmico, el arúspice podía interpretar las intenciones de los dioses, el augurio, la adivinación por las aves. Sacerdotes conocidos como augures observaban a las aves dentro de un espacio sagrado, anotando sus patrones de vuelo, sus cantos, su número y su especie. Cada detalle tenía un significado, presagiando buenos o malos augurios. Esta práctica se arraigaría profundamente más tarde en el ritual público romano. La brontoscopia, la adivinación por los rayos, se consideraba la forma más directa y poderosa de comunicación divina, especialmente del dios supremo Tinia, similar a Júpiter o Zeus. Los etruscos creían que Tinia podía lanzar diferentes tipos de rayos desde diferentes regiones del cielo, cada uno con un mensaje específico.
Descifrar estos mensajes requería conocer la hora del día, la estación y el lugar exacto del cielo donde aparecía el rayo. Era una ciencia espiritual exigente y precisa. En esta cosmovisión, deidades como Tinia, Uni, la diosa suprema, similar a Juno, y Menrva, la diosa de la sabiduría, similar a Minerva, no eran figuras con las que se pudiera negociar. Eran fuerzas vastas y distantes que operaban según leyes cósmicas estrictas. Los humanos no pedían favores, escuchaban instrucciones. El sacerdote no era un hacedor de milagros, sino un erudito, un dotado traductor entre lo divino y lo humano. Los romanos, sin duda, estaban fascinados por este sistema. Adoptaron muchas prácticas adivinatorias etruscas, y los arúspices etruscos continuaron siendo respetados en Roma hasta bien entrada la época imperial. Sin embargo, en su núcleo, las dos cosmovisiones nunca pudieron reconciliarse por completo. Los romanos, con su mentalidad práctica y su obsesión por el poder, no podían aceptar un universo donde el destino estaba predeterminado e inalterable. Con el tiempo, los dioses romanos se volvieron más humanos, más politizados, partidarios del poder estatal, patrocinadores de la conquista. Mientras tanto, los dioses etruscos permanecieron distantes, misteriosos e intransigentes, guardianes de un orden cósmico que los humanos podían observar, pero nunca alterar. Esta profunda diferencia en cómo cada civilización veía la relación entre lo divino y lo humano se convirtió en una de las mayores brechas entre sus culturas. Un imperio buscaba el control, el otro la comprensión. Uno construía altares para afirmar el poder, el otro leía el cielo en busca de silenciosas directrices. Y en el silencio entre los truenos y los gritos de los pájaros yacía un abismo demasiado ancho para que los dos pudieran cruzarlo jamás. Cuando pensamos en los grandes imperios del mundo antiguo, a menudo imaginamos un único centro de poder, una capital gloriosa a la que conducen todos los caminos. Atenas en Grecia, Babilonia en Mesopotamia y, por supuesto, la propia Roma. Estructuras imperiales enteras se construyeron alrededor de un único núcleo político, militar y cultural. Pero aquí también los etruscos desafiaron este modelo. Crearon una próspera civilización sin una ciudad capital, sin un gobernante supremo, y nunca fundaron un imperio en su propio nombre. En su lugar, los etruscos existieron como una red de poderosas ciudades-estado independientes, conocida como la Liga Etrusca o la Dodecápolis, la Liga de las 12 ciudades. Ciudades como Velles, Tarquinia, Bulci, Cerveteri, Clusium y otras eran mini-estados autogobernados. Tenían sus propios gobiernos, sus propios ejércitos y a menudo sus propios estilos artísticos y costumbres distintivas. Su unidad no era dictada desde arriba, era una alianza laxa, basada en una lengua, una religión y unos intereses económicos comunes. Una vez al año, representantes de estas ciudades-estado se reunían en un lugar sagrado conocido como el Fanum Voltumnae, el santuario del dios Voltumna. La ubicación exacta de este lugar sigue siendo un misterio arqueológico, pero las fuentes antiguas lo describen como el escenario de grandes festivales religiosos e importantes deliberaciones interurbanas. Allí elegían a un sumo sacerdote o un rey ceremonial por un periodo de un año. Sin embargo, esta figura tenía un poder principalmente simbólico y religioso, no un control político o militar centralizado. Este modelo descentralizado tenía claras ventajas. Permitió que floreciera una increíble diversidad cultural. Cada ciudad se convirtió en un centro de creatividad, compitiendo en riqueza, innovación y finura artística. Es por eso que la cerámica, la escultura y la arquitectura funeraria etruscas varían tanto de una ciudad a otra. También fomentó una sociedad dinámica y adaptable,
donde el poder no se concentraba en manos de una sola clase dirigente. Pero este mismo modelo resultó ser su talón de Aquiles cuando se enfrentaron a una fuerza fundamentalmente diferente: Roma. Roma, en marcado contraste, se construyó sobre la centralización y la disciplina férrea. Tenía un único propósito y lo perseguía sin descanso: la conquista. Las ciudades-estado etruscas, con su larga historia de rivalidades y conflictos ocasionales, nunca lograron formar un frente militar verdaderamente unificado y sostenido. Podían forjar alianzas temporales ante una amenaza común, pero estas alianzas a menudo se desmoronaban tan pronto como el peligro pasaba o los intereses locales prevalecían. Roma explotó esta vulnerabilidad con precisión quirúrgica. Nunca tuvo que enfrentarse a todo el poder de Etruria a la vez. En cambio, empleó una estrategia de divide y vencerás, centrándose en una ciudad cada vez. El asedio de 10 años y la posterior destrucción de Velles, que concluyó alrededor del año 396 antes de nuestra era, es un ejemplo de manual. Mientras Velles luchaba desesperadamente, otras ciudades etruscas dudaron o no intervinieron con suficiente fuerza o urgencia. Cuando Velles cayó, Roma no solo ganó tierras fértiles, envió una señal: la unidad etrusca era una ilusión. Así, la caída de los etruscos no fue simplemente una derrota militar. Fue el colapso de un modelo político. Un mundo policéntrico que valoraba la autonomía local no pudo resistir la fuerza implacable de un Estado centralizado diseñado para la guerra y la expansión. Los etruscos quizás no querían un imperio. Quizás ni siquiera creían en la idea del poder absoluto. Pero, trágicamente, fue esta misma falta de ambición imperial lo que los convirtió en una presa fácil para el que sí la tenía. Al final, la civilización que no necesitaba conquistar fue conquistada y absorbida por la que sí lo necesitaba. El silencio que Roma preparó para los etruscos no fue la indiferencia de un extraño. Fue el silencio pesado y cauteloso de un hijo que se niega a hablar de sus padres después de una disputa irreparable. El vínculo más profundo y la herida más profunda entre estas dos civilizaciones no se forjaron en el campo de batalla. Se esculpieron en los propios muros de Roma. Se tallaron en su mismo trono. Fue la era de los reyes etruscos. Según la tradición, 7 reyes gobernaron Roma antes de que se convirtiera en una república. Y notablemente, los últimos y más influyentes de estos reyes eran de sangre etrusca: la dinastía de los Tarquinios. Su historia, contada por el historiador Livio, se lee como una epopeya de ambición, ilustración y, en última instancia, traición. La dinastía comenzó con Lucio Tarquinio Prisco, un hombre rico y capaz de la ciudad etrusca de Tarquinia. Creyendo que su tierra natal ofrecía pocas oportunidades de ascenso, él y su inteligente esposa, Tanaquil, se mudaron a Roma, una ciudad joven y llena de potencial. La leyenda cuenta que, al acercarse a la ciudad, un águila descendió en picado, le arrebató el sombrero a Tarquinio, se elevó hacia el cielo y lo volvió a colocar suavemente sobre su cabeza. Tanaquil, experta en la lectura de presagios, lo interpretó como una señal del destino. A través de su riqueza, talento y la refinada influencia de la cultura etrusca, Tarquinio se ganó rápidamente el favor del pueblo y del rey romano, ascendiendo finalmente al trono. Se le atribuye la transformación de Roma de una aldea a una verdadera ciudad, creando la infraestructura que se convertiría en su base. El último rey de Roma fue su descendiente, Lucio Tarquinio el Soberbio. Gobernó como un tirano, pisoteando las tradiciones romanas e infundiendo miedo en la nobleza. La tensión fue creciendo, esperando solo una chispa. Esa chispa estalló en forma de una tragedia personal que se convertiría en el mito fundacional de la República Romana.
La violación de Lucrecia. La historia tiene lugar durante una campaña militar. Un grupo de jóvenes oficiales, incluido Sexto Tarquinio, hijo del rey, estaban bebiendo y discutiendo sobre cuál de sus esposas era la más virtuosa. Decidieron cabalgar de vuelta a Roma sin previo aviso para averiguarlo. Mientras la mayoría de las esposas estaban de fiesta, encontraron a Lucrecia, esposa del aristócrata colatino, hilando lana tranquilamente con sus sirvientas. Su belleza y virtud impactaron a Sexto, despertando en él una oscura obsesión. Días después, Sexto regresó a su casa solo. Acogido como huésped, esperó a la noche y se coló en su habitación. Desenvainando su espada, la amenazó. Pero Lucrecia, sin miedo a la muerte, se negó a ceder. Entonces Sexto recurrió a una amenaza más cruel. La mataría a ella y a un esclavo varón, colocaría sus cuerpos juntos y afirmaría haberla sorprendido en adulterio. Para una aristócrata romana, el honor era más sagrado que la vida. Ante la amenaza de la deshonra eterna, cedió. Al día siguiente, Lucrecia llamó a su padre y a su marido. Les contó todo, les hizo jurar venganza, y luego sacó una daga oculta de debajo de su ropa y se quitó la vida. Su muerte encendió una revolución. Un pariente del rey, Lucio Junio Bruto, que había fingido locura durante años para sobrevivir bajo la tiranía, aprovechó el momento. Llevó el cuerpo ensangrentado de Lucrecia al foro romano, pronunció un discurso apasionado y despertó la furia del pueblo. Los ciudadanos romanos se rebelaron, expulsaron a Tarquinio el Soberbio y a toda su familia, y juraron no volver a someterse a un rey. Así nació la República Romana. Tradicionalmente, este evento se fecha en el año 509 antes de nuestra era. Pero no fue solo un cambio político, fue una ruptura psicológica. La crueldad del rey etrusco y el crimen de su hijo se convirtieron en símbolos de todo lo que Roma quería purgar. Para ser libre, para ser pura, Roma creyó que debía eliminar no solo la monarquía, sino toda su herencia. La historia de Lucrecia se convirtió en la justificación moral para siglos de conflicto y en la piedra angular ideológica para borrar la memoria etrusca de la identidad romana. La traición fue total. El alumno se había vuelto contra el maestro. El nacimiento de una república no crea automáticamente una identidad. Tras la expulsión del último rey, Roma se encontró en una profunda crisis existencial. Se habían definido por lo que no eran. No más reyes, no más tiranía, no más Tarquinios. Pero ahora surgía una pregunta más difícil. ¿Quiénes somos? Y cuando miraban su ciudad, la respuesta era a la vez irónica e inquietante. Seguían siendo, en gran medida, una ciudad etrusca. La sombra del maestro repudiado se cernía por todas partes. Un recordatorio constante de una deuda que no podían negar. Los senadores se reunían en una curia construida al estilo arquitectónico etrusco. Caminaban por calzadas pavimentadas y usaban sistemas de drenaje diseñados por ingenieros etruscos. Sus sacerdotes continuaban realizando rituales de adivinación heredados de la tradición etrusca para decidir asuntos de Estado. Incluso el máximo símbolo de poder en la joven república, las fasces, el haz de varas con un hacha, se tomó directamente de los mismos reyes que acababan de derrocar. Roma era como un hijo adoptivo que se había rebelado contra sus padres, pero seguía viviendo en su casa, vistiendo su ropa y hablando con su voz. Esta contradicción creaba una tensión psicológica insoportable. Para convertirse verdaderamente en romanos, no podían simplemente ignorar el pasado. Tenían que enfrentarlo y reescribirlo. Roma necesitaba un enemigo, un otro que sirviera de espejo, un contraste contra el cual definirse. Y no había mejor enemigo que la misma civilización que una vez la había formado.
Este proceso de creación de un enemigo se desarrolló sistemáticamente en todos los frentes ideológicos. De la sofisticación a la decadencia. La cultura etrusca, una vez admirada por su refinamiento y riqueza, fue rebautizada como un símbolo de corrupción moral, indulgencia y debilidad. La libertad de las mujeres etruscas fue ridiculizada como libertinaje. Sus grandes banquetes fueron descritos como orgías. Su vibrante arte fue descartado por carecer de la seriedad y la virtud romanas. De maestro a tirano. El recuerdo de los reyes tarquinios fue deliberadamente ennegrecido. Ya no se les recordaba como los constructores y modernizadores de Roma. Se convirtieron en sinónimo de crueldad y despotismo. Su origen etrusco se enfatizaba como la raíz misma de su extrañeza y brutalidad, rasgos incompatibles con el supuesto espíritu romano. De vecino a amenaza. Las ciudades-estado etruscas del norte ya no eran socios comerciales o antiguos aliados, sino que se las presentaba como una amenaza perpetua a la libertad romana. Cualquier apoyo que ofrecieran para ayudar a la familia tarquinia a recuperar el trono, como en el legendario conflicto con el rey Lars Porsena de Clusium, se tergiversaba como prueba de que los etruscos eran intrínsecamente hostiles a la libertad romana. Paralelamente a la denigración de los etruscos, Roma trabajó incansablemente para construir su propio mito de origen, puro y autóctono. La historia de Rómulo y Remo, amamantados por una loba, comenzó a ganar prominencia. Enfatizaba un origen divino y local, no contaminado por la influencia etrusca. Fue un esfuerzo deliberado por cortar el cordón umbilical cultural. Así, la guerra que Roma pronto libraría contra los etruscos no era simplemente por el territorio. Era una batalla por la identidad. Roma debía destruir a los etruscos en el campo de batalla para convencerse a sí misma y al mundo de que realmente había superado y se había separado de su antiguo mentor. El borrado físico seguiría al ideológico. La enorme deuda cultural que Roma había contraído no se pagaría con gratitud, se pagaría con el olvido. La conquista de las ciudades-estado etruscas no fue solo una ambición imperial, fue un amargo y violento acto de autodefinición. Cuando una civilización es olvidada, a menudo culpamos al tiempo, como si el olvido fuera una especie de erosión natural. Pero en el caso de los etruscos, el desvanecimiento no fue pasivo, fue deliberado. El borrado no comenzó con bombas incendiarias o una conquista instantánea. Comenzó con una reescritura. Una vez que la historia fue reescrita, una vez que el enemigo fue claramente nombrado, la acción militar se convirtió en el siguiente paso lógico. La guerra de Roma contra los etruscos no fue una invasión grandiosa y arrolladora. Fue un desmantelamiento lento e implacable que se extendió durante siglos, una conquista de desgaste, ciudad por ciudad. Y ninguna caída fue más simbólica o más fatídica que la de Vélez. Vélez no era una ciudad-estado ordinaria. Era la más poderosa, rica y estratégicamente ubicada de todas las ciudades etruscas, a solo 16 kilómetros al norte de Roma, al otro lado del río Tíber. Durante siglos, Vélez fue a la vez un feroz rival y una espina clavada en el costado de Roma. Las dos ciudades se habían enfrentado repetidamente por el control de tierras fértiles y rutas comerciales clave a lo largo del río. Para Roma, Vélez era más que un adversario militar. Era un espejo de la prosperidad que envidiaban y el mayor obstáculo para su expansión hacia el norte. Mientras Vélez estuviera en pie, Roma nunca podría controlar completamente su propio destino. Según el historiador Livio, la guerra final comenzó alrededor del año 406 antes de nuestra era y duró 10 agotadores años. El asedio fue tan largo que a menudo se comparó con la guerra de los griegos contra Troya. Roma se comprometió por completo en esta lucha. Por primera vez, las legiones romanas se vieron obligadas a luchar durante el invierno. Un cambio enorme,
respecto a las campañas estacionales del pasado. La guerra llevó a la joven república al límite. Al mando de las fuerzas romanas estaba Marco Furio Camilo, una de las figuras más legendarias y controvertidas de la República temprana. Después de años de intentos fallidos de romper las defensas de Vélez, Camilo se dio cuenta de que la fuerza bruta no era suficiente. Las murallas de la ciudad eran demasiado fuertes. En su lugar, optó por una táctica audaz e inesperada que, irónicamente, reflejaba la misma destreza de ingeniería que Roma había heredado de los etruscos. En lugar de embestir las puertas, las fuerzas romanas cavaron un túnel por debajo de la ciudad. Livio describe el momento con un dramatismo épico. Cuando el túnel llegó a los cimientos del templo de la diosa Juno, dentro de Vélez, el rey etrusco estaba realizando un ritual de sacrificio. El sumo sacerdote declaró que quien ofreciera las entrañas del animal obtendría la victoria. En ese mismo momento, los soldados romanos irrumpieron a través del suelo del templo, tomaron la ofrenda y se la presentaron a Camilo. Simultáneamente, las fuerzas romanas lanzaron un asalto a gran escala desde fuera de las murallas. Atrapada entre dos frentes, por arriba y por abajo, Vélez se derrumbó. La caída de Vélez en el año 396 antes de nuestra era fue un punto de inflexión en la historia romana. Por primera vez, Roma había aniquilado por completo a un rival importante y absorbido su territorio. Las fértiles tierras de Vélez se dividieron entre los ciudadanos romanos, aliviando las tensiones internas y fortaleciendo la economía de la República. Pero lo que es más importante, la victoria le dio a Roma la confianza, el impulso para la siguiente fase de su expansión. Para los etruscos, la caída de Vélez fue una catástrofe y una advertencia escalofriante. Expuso la fragilidad de su sistema de alianzas. En los 10 años de asedio, ninguna de las otras ciudades-estado etruscas pudo, o siquiera intentó, organizar una operación de rescate coordinada. Ahora se enfrentaban a una Roma que era más audaz, más fuerte y ya no estaba contenida por su rival más peligroso del norte. El borrado físico había comenzado. Pieza por pieza, el mundo etrusco estaba siendo desmantelado. La historia rara vez se mueve en línea recta. Justo cuando Roma se regodeaba en la gloria de su victoria sobre Vélez, confiada, en ascenso y con la vista puesta en el norte, como un joven conquistador, la calamidad llegó desde una dirección totalmente inesperada. Una nueva fuerza, salvaje y aterradora, descendió de los Alpes. Eran los galos, feroces tribus celtas, y asestaron un golpe tan devastador que atormentaría la memoria romana durante siglos. Alrededor del año 390 antes de nuestra era, un ejército galo liderado por el caudillo Breno entró en la península itálica. Su objetivo inicial podría haber sido simples incursiones, quizás la búsqueda de nuevas tierras. Tras derrotar a las fuerzas etruscas, sitiaron Clusium, una ciudad-estado etrusca. Clusium pidió ayuda a su antiguo aliado, Roma. Roma envió embajadores para negociar. Pero las negociaciones no solo fracasaron, sino que los embajadores romanos violaron la ley diplomática al tomar las armas contra los galos en la batalla. Enfurecido por esta infracción, Breno pasó de largo de Clusium y desató su furia sobre Roma. Las legiones romanas salieron a su encuentro en el río Alia, un pequeño afluente del Tíber. La batalla de Alia se convirtió en una de las derrotas más humillantes de la historia militar romana. Los soldados romanos, disciplinados pero inexpertos en la furia caótica de la guerra celta, fueron aplastados por la carga explosiva de los galos y sus escalofriantes gritos de guerra. El ejército se derrumbó. El camino a Roma estaba abierto. La ciudad cayó con una velocidad aterradora. A excepción de una pequeña guarnición de defensores y senadores atrincherados en la colina capitolina,
Roma fue saqueada y quemada. La mayoría de los edificios fueron destruidos, los archivos aniquilados. Tras 7 meses de ocupación, los galos finalmente accedieron a marcharse a cambio de un enorme rescate: 1000 libras de oro. Según la leyenda, cuando los romanos se quejaron de que las balanzas de los galos estaban trucadas, Breno arrojó su espada sobre la balanza y pronunció las inmortales palabras: Vae victis. ¡Ay de los vencidos! Fue un momento de humillación total, pero también creó una oportunidad de oro para los etruscos. Su mayor enemigo estaba humillado, deshonrado y agotado. Si alguna vez hubo un momento para contraatacar, para recuperar las ciudades perdidas o incluso para borrar a Roma por completo del mapa, era ese. Pero no sucedió. El defecto fatal de los etruscos, la desunión, se manifestó una vez más. En lugar de un contraataque coordinado, solo unas pocas ciudades del sur, como Tarquinia, lanzaron incursiones esporádicas. Las ciudades del norte, menos afectadas por la expansión de Roma y más preocupadas por la incursión gala en sus propios territorios, permanecieron pasivas. No lograron ver la situación como lo que realmente era: su última oportunidad. Roma, asombrosamente, se recuperó. De las cenizas del desastre, resurgió con una determinación aún mayor. El trauma del saqueo se convirtió en combustible. Fortificaron la ciudad con nuevas murallas masivas, la muralla serviana. Reorganizaron el ejército, aprendiendo de sus errores para ser más adaptables y eficaces. El miedo constante a una nueva invasión endureció la política exterior de Roma, transformándola en algo nuevo. Para que Roma estuviera segura, debía controlar toda Italia. Los etruscos habían perdido su momento. Habían subestimado la voluntad de supervivencia de Roma. Cuando Roma se levantó de nuevo, era más fuerte, más despiadada y estaba impulsada por la venganza. La conquista de Etruria ya no era solo una cuestión de territorio. Se trataba de reafirmar el dominio de Roma, de asegurar que nunca más sería humillada. Y ahora, una por una, cada ciudad etrusca se enfrentaría a una Roma renacida en el fuego. Esta vez no habría vacilación ni piedad. Una oportunidad perdida nunca regresa. Resurgida de las cenizas de la invasión gala, Roma ya no era una frágil república que luchaba por sobrevivir. Se había convertido en algo diferente. Una fuerza forjada en el fuego, templada por la humillación y ahora unida por una determinación férrea de no volver a parecer débil. Y ahora su mirada se volvió de nuevo hacia el norte, no ya como un rival que busca el equilibrio, sino como un conquistador destinado. Etruria, antaño un mundo de orgullosas ciudades-estado independientes, ya no era un igual, era un objetivo. El fin de la independencia etrusca no llegó en una sola batalla decisiva, sino a través de una lenta constricción, un largo desmantelamiento que se extendió por casi un siglo. Con precisión militar y astuta diplomacia, Roma comenzó a desmantelar la Liga Etrusca pieza por pieza, ciudad por ciudad. La campaña comenzó con las ciudades más meridionales, las más cercanas a Roma: Tarquinia y Faleri. Estas ciudades tenían una larga historia de conflictos con Roma y opusieron una feroz resistencia. Pero ya no luchaban contra la misma Roma. Las legiones eran ahora mejor organizadas, más disciplinadas e impulsadas por una voluntad inquebrantable de conquista. Tras una serie de sangrientos enfrentamientos, Tarquinia y sus vecinos se vieron obligados a firmar duros tratados de paz, perdiendo territorio y toda autonomía en política exterior. Cerveteri. El destino de esta ciudad ilustra el genio estratégico de Roma. Como Caere había permanecido neutral o incluso había ayudado a Roma durante la crisis gala, inicialmente fue tratada con una indulgencia inusual. A sus ciudadanos
se les concedió una forma especial de ciudadanía romana sin derecho a voto. Civitas sine sufragio. Fue una jugada maestra. Roma no solo usó la espada, sino también la ilusión de privilegio para dividir a sus enemigos. Al recompensar a una ciudad, debilitó la resolución colectiva de las demás. Sin embargo, esta clemencia fue temporal. Con el tiempo, Caere también sería completamente absorbida. Una vez sometido el sur, Roma avanzó hacia el corazón de las tierras etruscas. Finalmente, conscientes de la amenaza existencial, las ciudades del norte hicieron un último y desesperado intento de unirse. Se formó una amplia coalición de ciudades etruscas, que culminó en una última batalla contra Roma en el lago Badimón en el año 310 antes de nuestra era. Este se convertiría en uno de los capítulos más trágicos de la historia etrusca. Los etruscos lucharon con toda la valentía de un pueblo que intentaba defender no solo su tierra, sino su propia identidad. Pero la valentía no fue suficiente. Las legiones romanas, con su disciplina y tácticas superiores en el campo de batalla, aplastaron a la coalición. Esta única derrota rompió la espina dorsal militar de la resistencia etrusca. Roma no perdió tiempo en consolidar su poder con una eficiencia calculada. Fundación de colonias. Roma estableció colonias de ciudadanos romanos y aliados latinos en tierras etruscas estratégicas. Estas colonias servían como puestos militares avanzados y avanzadillas culturales, difundiendo la lengua, las leyes y el modo de vida latinos. Construcción de carreteras. Carreteras militares como la Vía Casia atravesaron los territorios etruscos, permitiendo el rápido movimiento de tropas para sofocar rebeliones y vinculando estrechamente las nuevas provincias con el núcleo romano. Imposición de tratados. Las ciudades derrotadas fueron obligadas a entrar en las llamadas alianzas con Roma. Estas alianzas las despojaban de su soberanía real. Ya no podían llevar a cabo una diplomacia independiente y estaban obligadas a proporcionar soldados para las guerras de Roma. A mediados del siglo III antes de nuestra era, la conquista militar estaba completa. Cada ciudad-estado etrusca había sido sometida al dominio romano. La espada había hecho su trabajo. La independencia política de Etruria había terminado. Pero la caída de un pueblo no termina en el campo de batalla. Lo que siguió fue más insidioso. El lento borrado de una cultura. La guerra de las armas había terminado. La guerra de la memoria apenas comenzaba. Las conquistas más efectivas no son las que aniquilan a un pueblo físicamente, sino las que le hacen olvidar quién fue. Una vez que la espada fue envainada, Roma inició una conquista de otro tipo, más silenciosa, más lenta, pero mucho más devastadora. La conquista cultural, o lo que ahora llamamos romanización. No ocurrió a través de la violencia, sino de una erosión gradual. La transformación fue tan sutil que tardó generaciones en que la palabra etrusco dejara de referirse a un pueblo vivo y pasara a designar restos arqueológicos. Este proceso se desarrolló en todos los ámbitos de la vida. Dominio administrativo y legal. Los sistemas políticos independientes de las ciudades-estado etruscas fueron desmantelados. Los cargos tradicionales como el cilat o el lucumón desaparecieron, reemplazados por la estructura municipal de gobierno romana. El derecho romano suplantó las costumbres locales. El latín se convirtió en la lengua de los tribunales, los tratados y el comercio. Para sobrevivir y prosperar en este nuevo orden, la élite etrusca no tuvo más remedio que aprender y usar el latín. Cambios demográficos y económicos. La fundación de colonias romanas trajo a decenas de miles de colonos de habla latina al corazón de Etruria. Esto no solo alteró el equilibrio demográfico, redibujó el paisaje económico y social. Los romanos introdujeron nuevos métodos agrícolas, modelos comerciales y redes de comercio. Las familias nobles etruscas,
deseosas de mantener su estatus y riqueza, se adaptaron. Enviaron a sus hijos a escuelas romanas, se casaron con familias romanas y se fusionaron gradualmente con la élite del imperio. Al hacerlo, se convirtieron en agentes de su propia desaparición cultural, una elección pragmática pero profundamente trágica. La desaparición de la lengua y la religión. Al no usarse ya en la vida pública, la lengua etrusca se retiró al ámbito privado, hablada solo por los ancianos, en el susurro de los recuerdos, hasta que también enmudeció. Los rituales religiosos, aunque algunos como la aruspicina sobrevivieron por su utilidad, fueron gradualmente absorbidos por el culto estatal romano. Los antiguos dioses fueron olvidados mientras se levantaban templos a deidades grecorromanas por toda Etruria. El lenguaje divino de los etruscos, que una vez se leyó en los truenos, los pájaros y los hígados, fue silenciado. Los golpes finales a la identidad etrusca fueron asestados por dos eventos políticos sísmicos de la República tardía. La Guerra Social, 91 a 88 antes de nuestra era. Ciudades de toda Italia, incluidas las etruscas, se rebelaron exigiendo la plena ciudadanía romana. Tras un sangriento conflicto, Roma cedió, otorgando la ciudadanía a todos los habitantes libres de la península. En teoría, era igualdad. En realidad, borró las identidades locales. Etrusco y samnita se convirtieron en etiquetas geográficas, no culturales o políticas. Ahora todos eran romanos. La Guerra Civil de Sila. Poco después, durante la brutal guerra civil entre Mario y Sila, muchas ciudades etruscas apoyaron al bando equivocado, el de Mario. Cuando Sila salió victorioso en el año 82 antes de nuestra era, desató una brutal retribución sobre ellas. Ciudades como Volterra, Clusium y Arezzo fueron severamente castigadas. Las tierras fueron confiscadas. Los nobles fueron ejecutados o exiliados. Esta purga destruyó los últimos bastiones de la aristocracia etrusca, aquellos que aún conservaban los restos de su herencia. Al comienzo del imperio bajo Augusto, la romanización se había completado. Los etruscos ya no existían como un pueblo distinto. No fueron aniquilados por genocidio. Fueron completamente absorbidos. Se convirtieron en romanos. Y cuando murió la última persona que hablaba la antigua lengua, el silencio fue absoluto. La historia, a partir de ese momento, pertenecía a los vencedores. Para cuando el Imperio Romano alcanzó el apogeo de su poder, con sus fronteras extendiéndose desde Britania hasta Egipto, el nombre etrusco ya no evocaba imágenes de enemigos o rivales. Se habían convertido en algo completamente diferente. Un fantasma en la memoria, un eco de un pasado lejano, una curiosidad para eruditos y mentes nostálgicas. Al dejar de ser una amenaza, se convirtieron en un misterio. En la era imperial, cuando la lengua etrusca ya se había silenciado por completo en la vida cotidiana, algunos intelectuales romanos comenzaron a mirar hacia su legado con un interés peculiar. El emperador Claudio y la historia perdida. Quizás la figura más notable en esta reconsideración fue nada menos que el emperador romano Claudio, que gobernó del 41 al 54 de nuestra era. Antes de su ascenso al poder, Claudio era un erudito serio y tenía un profundo interés en los etruscos, posiblemente influenciado por su primera esposa, que descendía de la aristocracia etrusca. Dedicó años a estudiar y escribir una exhaustiva historia de 20 volúmenes sobre los etruscos, titulada Tirrénica. Incluso compiló un diccionario etrusco-latino, una herramienta invaluable que podría haber desvelado los secretos de la lengua perdida. Esta es una de las mayores tragedias de la ciencia histórica. Si la obra de Claudio hubiera sobrevivido, podríamos saberlo todo. La historia, la mitología, la estructura social etrusca, contada por un hombre que tuvo acceso a las últimas fuentes que quedaban en Roma.
pero todo el proyecto desapareció. No queda ni una sola copia completa, ni siquiera un fragmento significativo. Su desaparición se convirtió en el símbolo último del borrado de los etruscos. La última puerta a su mundo se cerró de golpe y se echó la llave para siempre. La supervivencia de los rituales. Aunque la cultura murió, algunos de los rituales etruscos más potentes perduraron, aunque ahora domesticados y reutilizados bajo el poder romano. Los arúspices, los sacerdotes que leían presagios en las entrañas de los animales, siguieron formando parte del aparato religioso oficial del Estado romano. Incluso los emperadores, en tiempos de crisis, los convocaban para conocer la voluntad de los dioses. Sorprendentemente, tan tarde como en el año 408 de nuestra era, cuando los visigodos asediaban Roma, las fuentes informan que todavía se llamaba a los arúspices para realizar los antiguos ritos en un intento desesperado por salvar la ciudad. En la imaginación imperial, los etruscos se convirtieron en una caricatura. Se les recordaba como un pueblo profundamente religioso, obsesionado con el destino, absorto en rituales y presagios. Al mismo tiempo, se les ridiculizaba. El poeta romano Catulo acuñó célebremente el término obesus etruscus, el etrusco gordo, una pulla que los pintaba como perezosos, indulgentes y afeminados. Era una forma poderosa de controlar la narrativa, reconocer el legado religioso de los etruscos, pero denigrarlos culturalmente, reforzando las virtudes romanas de disciplina, trabajo y valor marcial. Y así, en la era imperial, los etruscos se convirtieron en lo que podría llamarse un fantasma en la maquinaria romana, un destello de memoria invocado durante los rituales, un tema de debate académico, pero despojado de su alma otrora vibrante. El acto final de apropiación se había completado. Roma ahora poseía no solo las tierras y los símbolos etruscos, sino también el derecho exclusivo a contar su historia, en la versión que convenía al vencedor. Cuando el Imperio romano se encontraba en el cenit de su gloria, con sus dominios extendiéndose desde Britania hasta Egipto, el nombre etrusco ya no evocaba la imagen de un enemigo o un rival. Se habían convertido en algo completamente diferente. Un fantasma de la memoria, un eco lejano de tiempos olvidados, una nota a pie de página en antiguos manuscritos que casi nadie leía. Su historia se había disuelto en el silencio. La tierra que una vez llevó su nombre era ahora simplemente la Toscana, y sus secretos dormían bajo viñedos y olivares, enterrados bajo capas de tiempo y olvido. Durante casi 1000 años reinó el silencio. Luego, en el siglo XV, una chispa se encendió en la propia Italia. Fue el Renacimiento. Amaneció una nueva era de redescubrimiento, impulsada por eruditos, artistas y ricos mecenas, con una sed insaciable por la grandeza perdida de Grecia y Roma. Se desenterraron estatuas, se reescribieron textos antiguos y se hizo un audaz intento de recrear la majestad de la antigüedad. Fue durante esta febril búsqueda del patrimonio romano que los etruscos fueron, casi por accidente, despertados. Su redescubrimiento no comenzó en bibliotecas polvorientas, sino en los campos. Los campesinos toscanos, al labrar la tierra, o los aristócratas, al cavar los cimientos de grandiosas villas, de vez en cuando rompían el suelo y se topaban con bóvedas de piedra ocultas debajo. Al asomarse a estos huecos, no encontraron ruinas. Encontraron cámaras talladas, a menudo con paredes pintadas con colores sorprendentemente vivos. Imaginen el asombro de un campesino del siglo XV que al iluminar con una antorcha una tumba en Tarquinia, vio escenas que nadie en su tiempo había visto jamás. Hombres y mujeres festejando alegremente, músicos tocando flautas dobles, bailarines congelados en movimiento. Estas imágenes no se parecían a nada para lo que el austero arte religioso de la Edad Media pudiera haberlos preparado. Al principio,
estos hallazgos fueron malinterpretados. Algunos pensaron que eran romanos, o quizás los restos de algún puesto avanzado griego olvidado. El nombre etrusco todavía aparecía en los escritos de Livio y Plinio, pero nadie sabía cómo era realmente su cultura material. Los etruscos eran un pueblo sin rostro, pero a medida que se descubrían más tumbas, y con ellas artefactos de bronce, la brillante cerámica negra Buchero e inscripciones en un extraño alfabeto, algunos eruditos comenzaron a darse cuenta de que estaban viendo algo diferente. No era griego, no era romano, era una civilización perdida. Hacia los siglos XVII y XVIII, esta curiosidad se convirtió en una obsesión aristocrática a gran escala, conocida como etruscomanía. Ricos coleccionistas, como los grandes duques de Médici y de Florencia, comenzaron a buscar artefactos etruscos y a exhibirlos. La obra maestra de bronce, La Quimera de Arezzo, encontrada en el año 1553, se convirtió en un símbolo del misterioso y glorioso pasado de la Toscana. Se idealizó a los etruscos como guardianes de secretos antiguos, maestros del arte, el ritual y quizás incluso la magia. Aunque a este entusiasmo a veces le faltaba rigor científico, sentó las bases para una nueva disciplina, la etruscología. Eruditos como Luigi Lanzi a finales del siglo XVIII comenzaron a catalogar y estudiar sistemáticamente los artefactos, trabajando para distinguir el arte etrusco de la influencia griega y haciendo los primeros intentos de descifrar la lengua etrusca. Las excavaciones habían comenzado. Después de un milenio de silencio, los etruscos volvían a hablar, no con voces, sino a través de las imágenes, los objetos y las huellas que habían dejado en las profundidades de la tierra. Su segunda vida, la de la memoria y la arqueología, por fin había comenzado. Cuando la historia calla, la tierra empieza a hablar. No con palabras, sino con huellas. No con relatos, sino con fragmentos. Fragmentos de cerámica, muros desmoronados, cimientos enterrados bajo el musgo y los siglos. Si el Renacimiento abrió una puerta al mundo etrusco a través de la curiosidad y el asombro, fue la arqueología moderna, con su ciencia, rigor y paciencia, la que encendió la lámpara y comenzó a iluminar los rincones más profundos de esta civilización perdida. Hoy, el trabajo del arqueólogo ya no es una caza de tesoros como la de los coleccionistas del siglo XVIII. Su objetivo no es encontrar objetos bellos para exhibir tras un cristal. Su objetivo es reconstruir el contexto completo de la vida de un pueblo. Saben que una vasija rota encontrada, donde se usó por última vez, es más valiosa que un jarrón de oro extraído de una tumba. Porque el contexto es la historia. Durante siglos, nuestro conocimiento de los etruscos se basó casi exclusivamente en sus tumbas. Esto distorsionó la imagen, presentándolos como un pueblo obsesionado con la muerte. Pero los arqueólogos modernos están trabajando para cambiar eso. Han dirigido su atención a las ciudades de los vivos. Excavaciones en sitios como Marzabotto y Aquarosa han revelado una planificación urbana sofisticada. Calles trazadas en ángulo recto, barrios, plazas públicas. Por primera vez hemos empezado a ver su vida cotidiana, no solo sus ceremonias para los muertos. La tecnología se ha convertido en un aliado indispensable, permitiendo a los arqueólogos mirar bajo tierra sin mover una sola pala. La fotografía aérea y las imágenes por satélite revelan las marcas apenas visibles de estructuras antiguas, donde la compactación del suelo o los cambios de color delatan muros y caminos enterrados. Las técnicas geofísicas, como el georradar, crean mapas tridimensionales de estructuras ocultas bajo tierra, localizando tumbas y cimientos con precisión sin alterar la superficie. El análisis biológico y químico de restos humanos proporciona información sobre la dieta, las enfermedades e incluso los orígenes geográficos. Pistas vitales en el debate sobre si los etruscos eran nativos o migrantes. La lámpara del arqueólogo no solo ilumina frescos,
ilumina los vacíos en las fuentes escritas. Cada artefacto encontrado es una refutación silenciosa del silencio dejado por los historiadores romanos. Estos objetos demuestran que lo que fue olvidado no era insignificante. Una vez representó una amenaza para la versión de la historia que prevaleció. La riqueza, la elegancia y la singularidad del arte y la artesanía etruscas no fueron un accidente. Son el testimonio de una civilización que una vez vivió con audacia, confianza y con su propia voz. Esta memoria no se perdió. Fue sobrescrita. Sin embargo, este trabajo es como armar un enorme mosaico al que le faltan la mayoría de las piezas. Cada descubrimiento genera más preguntas que respuestas. ¿Qué significa el símbolo en un espejo de bronce? ¿Cuál era el propósito de un edificio recién excavado? ¿Cómo se realizaba realmente el ritual representado en la pared de una tumba? Sin textos largos que sirvan de guía, los arqueólogos deben confiar en la inferencia, la comparación y la intuición. Y aún así, cada fragmento encontrado es precioso. Es una palabra pronunciada después de milenios de silencio. La tarea del arqueólogo se convierte en un deber sagrado. Escuchar los susurros bajo tierra, reconstruir la memoria rota de un mundo que fue deliberadamente desmantelado y devolver la voz a aquellos a quienes se les fue arrebatada. Nos recuerdan que algunas historias, por muy profundamente que estén enterradas, encontrarán el camino a la superficie. No para acusar, sino para ser escuchadas. Los arqueólogos han recuperado la forma física de los etruscos. Han sacado sus ciudades, sus obras de arte y sus rituales de las sombras de la tierra. Pero una última puerta permanece cerrada. Una última ciudadela de la identidad etrusca que ni siquiera la luz de la ciencia moderna ha podido penetrar por completo. Es su lengua. Si alguna vez esperamos oír hablar de verdad a los etruscos, no a través de su arte, no a través del silencio de la piedra, sino con sus propias palabras. Primero debemos descifrar ese código. Y ese código sigue siendo uno de los desafíos más difíciles de todo el campo de la lingüística histórica. Como se mencionó, es una lengua aislada, no tiene parientes cercanos, ni primos lingüísticos con los que comparar, a diferencia de cómo el griego antiguo ayuda a arrojar luz sobre el latín. La cruel ironía es esta: podemos leerla. Su alfabeto, adaptado del griego, está en gran medida descifrado. Conocemos los sonidos que representan la mayoría de sus letras. Podemos pronunciar las palabras grabadas en las lápidas. Lars Bale, hijo de And. Pero pronunciar una palabra en voz alta y entender lo que significa son dos cosas muy diferentes. Décadas de esfuerzo minucioso han producido pequeñas y frágiles victorias. Comparando miles de breves inscripciones funerarias, que tienden a seguir fórmulas repetitivas, los eruditos han identificado entre 200 y 300 palabras básicas. Ahora reconocemos términos familiares como clan, hijo, sec, hija, puya, esposa, y verbos como turce, dio, donó. Pero este vocabulario limitado es el esqueleto. Todavía nos falta la carne del pensamiento complejo, la filosofía, los mitos. La mayor esperanza reside en los raros textos más largos, especialmente los bilingües. Las láminas de Pirgi, descubiertas en 1964, en el emplazamiento de un antiguo templo. Este es quizás el hallazgo etrusco más importante del siglo XX. 3 finas láminas de oro, 2 en etrusco y 1 en fenicio, dedican un templo a la diosa Uni, asociada con la Astarté fenicia. Es lo más parecido que tenemos a una piedra de Rosetta para el etrusco. Confirmó varias palabras clave y ofreció una visión de la sintaxis. Pero la versión etrusca es más larga, y no es una traducción literal y directa de la fenicia, lo que la hace útil,
pero no una clave universal, el Liber Linteus de Zagreb, el texto etrusco más largo que se conserva, con unas 1200 palabras. La historia de su supervivencia es casi increíble. Fue cortado en tiras y utilizado como vendas para una momia egipcia en la época ptolemaica. El texto parece ser un calendario religioso, que enumera fechas y rituales para varios dioses. Sin embargo, sin un vocabulario más amplio, los eruditos solo pueden especular sobre su significado espiritual. La tabla de Cortona, encontrada en 1992. Esta inscripción en bronce parece registrar un contrato legal, quizás sobre la propiedad o el arrendamiento de tierras. Ofrece un nuevo léxico relacionado con el derecho y la propiedad, pero está lleno de términos técnicos que aún no podemos interpretar. La lengua etrusca sigue siendo su última frontera. Es lo único que Roma no pudo absorber, asimilar o sobreescribir, porque era simplemente demasiado ajena. Permanece ahí, silenciosa e inamovible, como el último monumento a su alteridad. Descifrarla no sería solo un logro lingüístico. Sería como recibir un mensaje directamente de los muertos. Una civilización que finalmente podría contar su propia historia con sus propias palabras. Pero hasta ese día, en el ámbito más vital de todos, el silencio continúa. Cuando la arqueología llega a un punto muerto y la lengua permanece como un código cerrado, la ciencia moderna recurre a otro tipo de texto, no escrito con tinta ni tallado en piedra, sino codificado en la doble hélice de la vida misma, el ADN. En las últimas décadas, los genetistas han emprendido una búsqueda ambiciosa, esperando que, al analizar los antiguos restos enterrados en las profundidades de las tumbas etruscas, puedan finalmente responder a la pregunta que ha persistido durante más de 2000 años. ¿De dónde vinieron realmente los etruscos? El antiguo debate entre Heródoto, que creía que los etruscos eran migrantes de Anatolia, y Dionisio de Halicarnaso, que sostenía que eran nativos de Italia, se ha trasladado ahora al laboratorio, extrayendo ADN antiguo, ADNA, de los huesos y dientes de etruscos fallecidos hace mucho tiempo. Los científicos han podido comparar sus perfiles genéticos con los de otras poblaciones antiguas y modernas de toda Europa y el cercano Oriente. Los resultados más tempranos y consistentes revelaron algo notable: una fuerte continuidad genética entre los antiguos etruscos y los habitantes actuales de la Toscana y el Lacio, el corazón mismo de la antigua Etruria. Esto confirma inequívocamente que los etruscos nunca desaparecieron realmente en un sentido biológico. No fueron reemplazados por los romanos. Su sangre todavía corre por las venas de los italianos modernos, agricultores, maestros y funcionarios. Este descubrimiento plantea una profunda paradoja. Si sus descendientes siguen aquí, ¿por qué su memoria cultural fue borrada tan por completo? Es un crudo recordatorio de la diferencia entre la herencia genética y el patrimonio cultural. Los genes pueden transmitirse en silencio. La lengua, la religión, las historias deben ser preservadas intencionadamente. Sin un esfuerzo consciente, desaparecen. Pero la gran pregunta sigue siendo: ¿y su origen? ¿El ADN le da la razón a Heródoto o a Dionisio? Los primeros estudios de ADN mitocondrial, que rastrean el linaje materno entre los toscanos modernos, insinuaron posibles vínculos con el cercano Oriente, alimentando la esperanza de que Heródoto pudiera tener razón. Sin embargo, estudios más completos y decisivos de los últimos años, utilizando genomas completos, extraídos directamente de antiguos esqueletos etruscos, cuentan una historia diferente. Un estudio emblemático, publicado en 2021, analizó el ADN de más de 80 individuos enterrados en toda Etruria, abarcando un período de 800 años. Sus conclusiones aclararon significativamente el panorama. Los genomas etruscos mostraron un origen abrumadoramente local.
Eran muy similares a los perfiles genéticos de los pueblos de habla itálica que vivían en otras partes de la península, incluidos los latinos de la Roma primitiva. No se encontró ninguna evidencia de una migración reciente a gran escala desde Anatolia. El veredicto genético es claro. Dionisio tenía razón. Los etruscos no eran misteriosos extranjeros, eran itálicos autóctonos, parientes de los mismos romanos que un día los conquistarían. Entonces, ¿cómo explicamos su lengua y cultura únicas? La hipótesis predominante, ahora respaldada por datos genéticos, es que la lengua etrusca no fue importada, sino un superviviente. Quizás fue un vestigio del paisaje lingüístico preindoeuropeo que una vez se extendió por toda Europa, un antiguo hilo que, a diferencia de la mayoría de las regiones, nunca se cortó por completo en Etruria. Mientras las lenguas indoeuropeas como el latín y el griego se extendían por el continente, desplazando a las lenguas más antiguas, una de esas voces ancestrales resistió un poco más en las colinas de la Toscana. El fantasma en la sangre ha hablado y cuenta una historia de profundas raíces autóctonas en suelo italiano. Lejos de hacer que los etruscos sean menos misteriosos, esta revelación los hace aún más extraordinarios. Desplaza la pregunta de dónde vinieron a cómo un pueblo tan estrechamente emparentado con los romanos por sangre creó una cultura tan distintiva, y por qué la historia los borró tan por completo. Esto ya no es un misterio sobre el origen, es un misterio sobre el borrado. Cuando ya no se puede hablar de un pueblo, cuando su nombre ha sido borrado de la cultura y la memoria, surge la pregunta: ¿a dónde fueron? ¿Dónde están los etruscos bajo las capas de Roma, de Grecia y finalmente del cristianismo? Por extraño que parezca, la respuesta podría no estar en ruinas abandonadas o tumbas olvidadas, sino en el corazón mismo del poder espiritual de Occidente, el Vaticano. En los salones de mármol, en los solemnes rituales y en los mismos símbolos venerados por la Iglesia romana, los ecos de una civilización olvidada parecen todavía parpadear, como un hilo de oro enterrado bajo un grueso brocado. Esto no quiere decir que la Iglesia sea una continuación directa de la religión etrusca. Más bien, apunta a una verdad más profunda. Ningún sistema de creencias surge de la nada. Cuando un nuevo orden espiritual echa raíces, a menudo absorbe, reinterpreta y reviste con nuevas vestiduras la arquitectura simbólica de las creencias que lo precedieron, especialmente aquellas que dieron forma al paisaje subconsciente de la propia tierra. Continuidad del espacio sagrado. La colina vaticana, donde ahora se alza la Basílica de San Pedro, se encuentra en las inmediaciones de una importante necrópolis etrusca. No es una coincidencia. En toda Italia, muchas de las iglesias más importantes se construyeron sobre antiguos templos etruscos o romanos, no solo por razones prácticas como el uso de cimientos existentes, sino porque esos lugares ya eran reconocidos, incluso inconscientemente, como lugares de poder. Eran lugares donde el velo entre el cielo y la tierra se había considerado durante mucho tiempo delgado. La tierra misma recuerda. Ecos en los símbolos de poder. El báculo episcopal, el bastón curvo que simboliza el pastoreo espiritual, se parece sorprendentemente al litus, el bastón curvo del sacerdote augur etrusco que interpretaba las señales divinas observando las aves. El litus se usaba para delinear un espacio sagrado en el cielo, un templum, donde se podían recibir los presagios. Ambos bastones trazan una línea entre lo sagrado y lo profano. Ambos son herramientas para leer señales, guiar a las comunidades y afirmar la autoridad sobre lo invisible. La tiara papal, una corona de 3 niveles ahora en desuso que alguna vez usaron los papas, es un símbolo poderoso. Sus 3 niveles
recuerdan fuertemente las cosmologías antiguas, incluidas las etruscas, que imaginaban el universo en 3 reinos: celestial, terrenal y subterráneo. Se consideraba que los sumos sacerdotes etruscos eran los mediadores entre estos reinos. La tiara puede ser un eco lejano de esta cosmovisión, una herencia inconsciente de una estructura simbólica, no de una doctrina. El papel del mediador, el título de Pontifex Maximus, sumo pontífice, que todavía ostenta el Papa, se originó en la Roma pagana. Una vez fue el cargo religioso más alto de la República Romana, arraigado en tradiciones que probablemente se inspiraron en el sacerdocio etrusco. La palabra pontífice, que significa constructor de puentes, refleja un papel antiguo, el de quien conecta el cielo y la tierra, lo divino y lo mortal. Este papel existió mucho antes de la llegada del cristianismo, y su estructura permanece profundamente incrustada en el ADN espiritual de Italia. Roma absorbió a los dioses etruscos. El cristianismo reemplazó más tarde el panteón de Roma. Pero la gramática más profunda del ritual, del simbolismo sagrado, de cómo se organiza y transmite la autoridad espiritual, perduró. El alma de los etruscos puede que no resida en ningún credo, sino en lo que podría llamarse la gramática de lo sagrado, que dejaron en la península itálica. Una gramática de cómo la arquitectura guía el espíritu, cómo un símbolo encapsula un orden cósmico, cómo un espacio puede ser santificado a través de la intención y el ritual. Nunca desaparecieron del todo. Quizás simplemente se retiraron a las capas sedimentarias de los símbolos, a las estructuras no expresadas del instinto espiritual, ya no nombrados, pero de alguna manera todavía sentidos, no recordados en palabras, pero presentes en el gesto, no gritados, sino existiendo silenciosamente, donde el significado aún respira bajo el silencio ritual. Después de un largo viaje a través de tumbas, escrituras silenciosas, guerras y verdades enterradas, ¿qué nos queda? La historia de los etruscos no es simplemente un capítulo perdido en un libro de texto de historia antigua. Es mucho más. Es un espejo que refleja cómo construimos nuestra comprensión del pasado y nos obliga a hacer preguntas incómodas sobre la naturaleza de la historia, la civilización y la memoria misma. ¿Por qué su historia es tan importante, incluso hoy? Porque desafía de manera decisiva la narrativa lineal del progreso que tan a menudo nos cuentan. La historia suele escribirse como una línea recta, una carrera de relevos de una civilización a la siguiente, cada una supuestamente más avanzada que la anterior. En esta historia, la victoria de Roma sobre los etruscos se presenta como una inevitabilidad, el triunfo de un modelo superior, más organizado, más disciplinado, más poderoso. Pero los etruscos demuestran que no hay una única forma de ser civilizado. Construyeron una sociedad rica y compleja sin una tiranía centralizada. Crearon una forma de arte que pulsa con calidez humana en lugar de servir meramente como una herramienta de propaganda estatal. Sostenían una cosmovisión donde los humanos eran parte de un cosmos que debía ser escuchado, no dominado. Dieron a las mujeres una visibilidad en la vida pública que Roma nunca se atrevió a igualar. Su derrota no fue cultural o intelectual. Fue la derrota de un modelo descentralizado a manos de una maquinaria de guerra imperial. Su historia nos pregunta: ¿es siempre el modelo ganador el mejor? Más profundamente, su borrado expone la política de la memoria. La historia no es un registro objetivo de eventos. Es una narración cuidadosamente seleccionada, moldeada por quienes están en el poder. ¿Qué se recuerda? ¿Qué se olvida? ¿Y cómo se representa a un pueblo? Son decisiones políticas. Los etruscos son uno de los ejemplos más claros de la historia escrita por los vencedores, donde los vencidos no solo fueron derrotados en el campo de batalla, sino despojados de su identidad en la corriente del tiempo. Su memoria fue reconstruida para servir a la narrativa autoengrandecedora de Roma,
Y en esto, quizás, reside la lección más urgente de esta historia para nosotros hoy. ¿Cuántas otras historias etruscas existen en el mundo ahora mismo? ¿Cuántos pueblos indígenas han sido absorbidos por imperios, borrados por el colonialismo? ¿Cuántos modelos sociales alternativos han sido etiquetados como primitivos o bárbaros antes de ser destruidos y olvidados? Los etruscos nos enseñan a ser lectores críticos de la historia. Nos enseñan a escuchar el silencio, a buscar las voces marginadas y a cuestionar las narrativas que suenan demasiado fluidas, demasiado completas. Al final, los etruscos importan porque son un signo de interrogación perpetuo colocado junto a las audaces afirmaciones de la historia oficial. Son un recordatorio de que el pasado no es un monumento fijo. Es un campo de batalla de ideas, de fantasmas, de ecos de voces que todavía tienen algo que decir. Estudiarlos no es solo aprender sobre un pueblo desaparecido hace mucho tiempo. Es practicar la escucha del silencio en el mundo en que vivimos ahora. Y así, nuestro viaje llega a su fin. Pero la historia de los etruscos no puede terminar, porque nunca tuvo un verdadero comienzo ni una conclusión clara. Flota como un círculo abierto, como una pregunta suspendida en el aire de la historia. Empezamos con una ausencia, una civilización que parecía haberse desvanecido en el aire. Pero capa por capa, a través del polvo de la arqueología, los patrones del ADN, las huellas de símbolos prestados, hemos llegado a comprender que nunca desaparecieron realmente. Están en todas partes. Sus huellas están profundamente impresas en los cimientos de Roma. Sus ecos susurran en los rituales del Vaticano. Su sangre corre por las venas de los italianos modernos. Están aquí, en las cúpulas que admiramos, en palabras que usamos sin conocer su origen, en la forma misma en que organizamos el espacio, el ritual y la vida urbana. Están en todas partes y, sin embargo, no son nadie. Esta es la última y más profunda paradoja de los etruscos. Su legado fue absorbido tan completamente, tan perfectamente, que se volvió invisible, como el aire que respiramos. Su nombre fue arrebatado, sus historias reescritas, y se convirtieron en el andamiaje anónimo sobre el cual Roma construyó su propio monumento a sí misma. No fueron simplemente olvidados, fueron sobrescritos. Y cuando el nuevo texto se volvió demasiado denso, ya nadie recordaba el texto más antiguo que había debajo. La gran pregunta que nos persigue ya no es ¿de dónde vinieron? La ciencia moderna, en gran medida, la ha respondido. La verdadera pregunta es ¿cómo se puede olvidar a un pueblo de manera tan deliberada y tan eficaz? ¿Cómo se puede borrar al maestro de la memoria del mismo alumno al que una vez enseñó? La respuesta reside en el silencio. En el silencio de los libros nunca escritos. En el silencio de una lengua que nadie puede leer. En el silencio de los historiadores romanos que prefirieron mirar hacia otro lado. En el silencio de los siglos en que su nombre fue solo una palabra extraña en los márgenes de antiguos manuscritos. Y sin embargo, quizás es en ese silencio donde los etruscos han encontrado su voz más poderosa. No nos hablan a través de batallas o códigos legales. Nos hablan a través de su ausencia. Es esa ausencia la que nos obliga a mirar de nuevo, a dudar, a buscar. Se convierten en una lección eterna sobre la fragilidad de la memoria y la brutalidad del borrado. Cuando estés en una colina toscana al atardecer, contemplando los verdes valles de abajo, sabe que bajo tus pies podría yacer una ciudad perdida, una necrópolis llena de frescos no vistos en miles de años. Cuando mires la misteriosa sonrisa de la pareja tallada en su antiguo sarcófago, pregúntate qué podrían estar pensando. Ellos saben algo que nosotros nunca sabremos.
No necesitan que reconstruyamos su mundo. Quizás solo nos piden que escuchemos el silencio que dejaron atrás. Porque ese silencio no está vacío. Está lleno de historias no contadas, de preguntas sin respuesta y del silencioso recordatorio de que la historia no es solo lo que queda, sino también todo lo que fue arrebatado. Y en eso reside su último legado. Un silencio que habla.